¿Qué harías si escucharas que los buques de guerra rusos están en camino al Caribe? Esa pregunta ya no es hipotética, está sucediendo. A principios de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que enviaría una pequeña flota de buques de guerra a la Puerta de América para participar en juegos de guerra. Rusia ha invadido previamente aguas occidentales para impulsar su agenda. En 2016, el país envió una flotilla de buques de guerra a Siria a través del Canal de la Mancha, bajo supervisión británica. Rusia navegaba técnicamente por aguas internacionales. Su cercanía al Reino Unido era necesaria para dirigir sus barcos a su destino. Esta vez es distinto. Los navíos de guerra rusos no solo se dirigen a otro país. Van a permanecer en el Caribe en lo que solo puede verse como una clara advertencia para los Estados Unidos. Si sigues interviniendo en la guerra de Ucrania, esto te espera en el futuro. Esto nos genera dudas. ¿Por qué Rusia realiza ahora estos juegos de guerra? ¿Cómo reaccionará Estados Unidos ante la presencia de Rusia en su puerta y cuál será el impacto en otros países? Llegaremos a esas preguntas más adelante en este video, pero primero, necesitamos responder una pregunta mucho más simple: ¿cómo serán los Juegos de Guerra del Caribe de Rusia? El Eurasian Times publicó el 6 de junio un informe sobre las declaraciones oficiales de un alto funcionario de Estados Unidos del día anterior sobre los próximos Juegos de Guerra. Un oficial indica que Rusia planea mandar varios buques de guerra, posiblemente un submarino nuclear, al Caribe para juegos. Es posible que esos barcos vengan con apoyo aéreo, aunque no confirmado aún. Se prevé que los juegos incluyan visitas al puerto en Cuba y Venezuela, un detalle relevante que explicaremos después. Rusia también se alista lentamente para juegos de guerra, con un oficial de Estados Unidos declarando que, en el marco de sus ejercicios militares regulares, Rusia incrementará este verano su actividad naval y aérea cerca de Estados Unidos. Estas acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño. La palabra global da indicios de la amplitud de los juegos de guerra de Putin, pero el oficial no quiso comentar más. Es relevante mencionar que Rusia no ha notificado oficialmente a Estados Unidos sobre su plan de enviar barcos de guerra al Caribe. La medida surge debido a las crecientes tensiones entre ambas naciones, intensificadas por el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. El funcionario estadounidense afirma que los juegos de guerra son una demostración de Rusia de su capacidad de proyección de poder global. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sabe lo que Rusia envía. Los Estados Unidos, que han seguido los movimientos navales de Rusia hasta prever sus próximos ejercicios, sugirieron inicialmente que varios buques de guerra y de apoyo estarían en camino. Un submarino nuclear puede escoltar a esos buques de guerra, mencionándose también operaciones de entrenamiento aéreo. Aún está por verse si esas operaciones involucrarán aviones rusos o si veremos a Rusia trabajando junto a sus aliados y utilizando sus aviones. Columbia Broadcasting System News indica que los ejercicios podrían incluir bombarderos rusos de largo alcance, a pesar de la Marina de los Estados Unidos no ha confirmado ni negado esto. Cuba ha confirmado la participación de 4 barcos rusos en los ejercicios. Incluyen una fragata, Almirante Gorshkov, y un submarino nuclear, Kazan. El petrolero Pashin es menos amenazante, y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker. El uso del Almirante Gorshkov en estas pruebas es notable. El primero de la nueva línea de fragatas de clase Gorshkov de Rusia, el barco fue comisionado en 2018 y diseñado por Severnaya Verf. La red de integración de datos del entorno operativo afirma que se espera que esta clase se convierta en un pilar de la futura flota rusa, mientras señala que es una fragata multirol capaz de llevar a cabo ataques de largo alcance, misiones de escolta, eliminar submarinos y varios otros roles que normalmente no son manejados por fragatas. Rusia no está enviando un barco cualquiera a sus juegos de guerra, sino su fragata más nueva y mejor. Es importante mencionar que estos ejercicios se realizarán en aguas internacionales. Quizás eso aclare en parte por qué Rusia no ha informado oficialmente a los Estados Unidos sobre ellos. No tiene que hacerlo. Los ejercicios no ocurren en aguas americanas. Sin embargo, a menudo es lo normal para una nación que considera un ejercicio tan cerca de otra, al menos hacerle saber qué está sucediendo. Al menos para prevenir errores de cálculo que podrían provocar ataques a los barcos de entrenamiento. Está claro que Rusia está avanzando. La siguiente pregunta es simple: ¿cómo piensa responder Estados Unidos al acercamiento de los buques de guerra de Putin? La respuesta, curiosamente, es que no habrá una. El funcionario de Estados Unidos que expuso las intenciones de Rusia también destacó que es una actividad naval habitual. Según dice, a los Estados Unidos no le inquieta la llegada de los buques de guerra rusos. No son una amenaza directa para Estados Unidos. En lugar de eso, estarán temporalmente en el Caribe antes de volver a Moscú tras el verano. Estos comentarios tienen implicaciones indirectas.
Estados Unidos sostiene que los juegos de guerra no son ninguna amenaza. En la superficie, este pequeño número de buques de guerra no va a atacar el continente americano. El comentario también podría interpretarse como un golpe a la Marina rusa por parte de Estados Unidos, usándolo para decirle a Putin que no lo ve como una amenaza naval, sin importar cuántos barcos envíe. Finalmente, los Estados Unidos observaron que Rusia perdió cerca de un tercio de su flota del Mar Negro en la guerra de Ucrania, a un país con apenas una marina operativa. Si Rusia no amenaza a Ucrania con sus barcos como afirman los Estados Unidos, entonces no es una preocupación considerable para la marina estadounidense. Otros comentarios de funcionarios de Estados Unidos debatieron el costo del despliegue. Señaló que cualquier operación como esta incurre en gastos. Estados Unidos sugiere una pequeña muestra de agresión. Es solo una señal de que Rusia está tratando de demostrar que mantiene la preparación naval y es capaz de llevar a cabo despliegues, incluso si tiene una flota cada vez más envejecida. Además, Rusia ya ha enviado barcos cerca del territorio de Estados Unidos anteriormente. El mencionado viaje por el Canal Inglés es un buen ejemplo, aunque claramente no es territorio de Estados Unidos. Ese viaje llevó a la Marina rusa cerca de Reino Unido y Francia, aliados de Estados Unidos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos estaría obligado por el artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a apoyar si alguno de ellos fuese atacado directamente por barcos rusos. El Eurasian Times indica que Rusia llevó a cabo ejercicios navales similares para simular la defensa de su territorio ártico. En el conflicto bélico de Ucrania, eso colocó varios de los barcos de Moscú cerca de Alaska, además de otro aliado estadounidense en Canadá. En realidad, 2022 presenció a Rusia ejecutar varios ejercicios militares, incluyendo uno en el mar Mediterráneo cerca de aliados americanos, juegos de guerra con Venezuela similares a los planeados para el verano, y ejercicios navales en la costa de Siberia, cerca de Alaska. El punto es que esto no es nuevo para los Estados Unidos. Además, no es que los Estados Unidos no era ajeno a realizar ejercicios navales cerca de posibles enemigos. Uno de esos, Baltic Operations 24, está programado para junio de este año. Ese ejercicio militar involucrará a Estados Unidos y 19 aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte congregando 50 barcos, 85 aviones y cerca de 9.000 personas en un simulacro para demostrar la coordinación de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, todo en el mar Báltico, cerca de Rusia. ¿Podrías sostener que las maniobras militares de Rusia en el Caribe son simplemente una respuesta a Estados Unidos, lo cual podría explicar por qué los funcionarios de este país no están tan inquietos al respecto? Sin embargo, seguirá rastreando todo lo que suceda durante el tiempo de Rusia en la Puerta de América, porque querrá saber si los juegos de guerra ofrecen alguna pista sobre cómo Rusia podría abordar una futura operación naval en el Caribe. Así, Rusia envía activos navales a aguas cercanas a Estados Unidos. No es algo nuevo, pero aún existe una pregunta sin respuesta. ¿Por qué ahora? Con Rusia aún tan profundamente involucrada en la guerra de Ucrania, una guerra que ya la ha visto perder una parte sustancial de su marina, ¿por qué está dedicando recursos a juegos de guerra en el Caribe? Se debe en parte a la proyección de poder que el oficial de Estados Unidos discutió cuando reveló que los juegos de guerra estarían sucediendo. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Putin ha tenido que ver cómo varios países occidentales envían dinero y equipo al país que intenta conquistar. Estados Unidos ha marcado el camino aquí. El Consejo de Relaciones Exteriores señala que Ucrania es el principal receptor de ayuda estadounidense desde el inicio de la guerra de Putin. El Consejo de Relaciones Exteriores indica que el Congreso de Estados Unidos ha promulgado 5 leyes desde el inicio de la guerra, asignando un total de $175 mil millones en asistencia externa. No todo el dinero fue directo a Ucrania. Se han destinado unos $100 mil millones para asistir al gobierno del país, y los restantes $68 mil millones se han dividido entre financiar actividades estadounidenses relacionadas con la guerra y apoyar a otros países afectados por la invasión de Putin. De los $100 mil millones enviados a Ucrania, solo $69.800 millones han sido en armas y equipo militar. Los otros $34.200 millones brindan lo que Consejo de Relaciones Exteriores denomina apoyo presupuestario a Ucrania, probablemente para ayudar a la administración del país. Casi $3.000 millones se han invertido en ayuda humanitaria. Toda esta ayuda sería motivo suficiente para que Putin se sintiera agraviado. Podría haber bastado para persuadirle a organizar sus juegos de guerra, especialmente tras la decisión de Estados Unidos en abril de 2024 de enviar otros $60.000 millones en ayuda. Representó un aumento en el volumen puro del apoyo del país, pero Putin está proyectando su poder por otra razón. Los Estados Unidos han permitido a Ucrania usar las armas que está suministrando en territorio ruso. Durante la mayoría de la guerra, los Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania equipo militar con la condición de que solo use armas estadounidenses para defenderse.
significa no agredir posiciones rusas en Rusia. Cualquier uso debe estar restringido a Ucrania, ya sea defendiendo fortificaciones o atacando a las fuerzas rusas ocupantes. Eso ha cambiado. El 31 de mayo 2024, Columbia Broadcasting System News reportó que el presidente Joe Biden levantó la prohibición a Ucrania de usar armas de Estados Unidos en la frontera rusa. La medida sigue a acciones similares de varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluyendo Gran Bretaña. Esa noticia impactó fuertemente a Putin. Antes del anuncio de mayo, él podía atacar a Ucrania sin preocuparse por ninguna represalia en su propio territorio. Ahora, Ucrania puede atacar a Rusia con sus armas. Pero hay algunas advertencias. La aprobación de Estados Unidos no es total. Funcionarios indicaron a Columbia Broadcasting System News que las armas de Estados Unidos podrían usarse en la región de Kharkov, a solo 19 millas al sur de la frontera de Ucrania con Rusia. Específicamente, se permitirá a Ucrania usar sus armas para atacar concentraciones de tropas y artillería rusas que se encuentran al otro lado de la frontera para prevenir entradas a Kharkov. Al preguntar si se permitiría a las aeronaves rusas, un funcionario simplemente respondió: "Nunca les dijimos que no pueden derribar un avión ruso en su territorio que viene a atacarlos". Esas son palabras inteligentes. Permiten que los Estados Unidos continúen categorizando el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania como autodefensa, con el cambio hacia ataques preventivos en lugar de reactivos. El mensaje de Estados Unidos es claro: si Rusia no preparara ataques, esto no sucedería. Probablemente Putin cree que el permiso de Estados Unidos para usar sus armas en suelo ruso es solo el comienzo. Si Ucrania puede atacar más allá de la frontera cerca de Kharkov, podría ser cuestión de tiempo que ataque dentro de Rusia, de ahí la demostración de poder. Putin, al llevar a cabo juegos de guerra en el Caribe, intenta demostrar a los Estados Unidos que puede posicionar su marina cerca de su territorio, y que ahora contempla esa posibilidad. Advertencia: cesa el apoyo a Ucrania, o más simulacros seguirán cerca de tu territorio. Es improbable que Estados Unidos ceda a la presión, dadas sus observaciones sobre el envejecimiento de la flota rusa y la no amenaza que representan los barcos y submarinos que Rusia envía. El objetivo final es la proyección de poder de Rusia. Pero no es el único objetivo. Antes indicamos que naves rusas visitarán Cuba y Venezuela durante los juegos de guerra, algo a recordar. Explicaremos el porqué con respecto a Cuba. Un día después de que Estados Unidos expusiera los planes de Rusia para juegos de guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo su propio anuncio. Además de revelar los 4 barcos que serían parte del ejercicio, como se mencionó anteriormente, Cuba señaló que los barcos de Rusia atracarán en La Habana entre el 12 y el 17 de junio. ¿No habrá armas nucleares? Que eso deba resaltarse muestra la tensión de la situación, y el ejercicio en sí no amenaza la región. Cuba incluso desplegará la alfombra roja para los barcos rusos, ya que desatará una batalla de artillería para anunciar la llegada de los barcos rusos en respuesta a las 21 salvas disparadas por esos barcos. ¿Por qué esto podría inquietar a Estados Unidos? Es que los juegos de guerra representan otro estrechamiento más del renovado vínculo entre Rusia y Cuba. La Guerra Fría resultó en la crisis de los misiles en Cuba, donde los Estados Unidos identificaron que la Unión Soviética edificaba instalaciones secretas para misiles nucleares en Cuba. La alianza Cuba-Rusia data de décadas atrás, pero se debilitó tras el colapso de la Unión Soviética en los 90. Los años 2020 han visto un fortalecimiento del vínculo entre los dos que sugiere que están al borde de volver a una relación similar a la que compartieron en los años 60. Según Columbia Broadcasting System News, Rusia ha vuelto con grandes promesas y Cuba ha sido receptiva. Por ejemplo, el medio informa que Rusia ha prometido suministrar a Cuba donaciones de trigo de emergencia y mejores ofertas en gasolina. Lo primero es especialmente importante. Cuba, enfrentando una severa escasez de alimentos, recurrió a las Naciones Unidas para ayuda en febrero de 2024. Un flujo de trigo ruso podría ayudar a resolver la crisis y permitir a Putin ampliar su influencia en Cuba. Pero la relación trasciende el trigo y la gasolina. En noviembre de 2023, el sitio web gubernamental ruso informó que el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko tuvo una reunión con Ricardo Cabrizas, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba. Se discutieron varios temas, como la configuración de acuerdos comerciales bilaterales, la implementación de la ayuda humanitaria rusa a Cuba y aspectos económicos de ambos países. El turismo también se discutió en la reunión. El sitio gubernamental ruso indica que 60.000 rusos viajaron a Cuba en la primera mitad de 2023. Eso ha impulsado al Ministerio de Transporte de Rusia a buscar aumentar el número de vuelos a Cuba en 10 para finales de 2023.
Pero el verdadero titular de la reunión fue la firma de un programa relacionado con el comercio y la cooperación económica que describe la relación entre los dos países hasta el año 2030. Volviendo al informe de Columbia Broadcasting System de julio de 2023, señaló algo que resultó ser sorprendentemente premonitorio. Observadores de Cuba sugieren anticipar más barcos rusos en el puerto de La Habana y la posibilidad de vuelos de bombarderos rusos de largo alcance hacia la costa este de Estados Unidos y aterrizando en Cuba. En resumen, prepárate para lo que se confirmó casi un año después de publicar ese informe. ¿Qué implican esas estrechas relaciones para Estados Unidos a largo plazo? El exmiembro de la Agencia de Inteligencia de Defensa o Dirección de Inteligencia de la agencia Chris Simons especuló sobre esto en una discusión con Columbia Broadcasting System. Tras su experiencia pasada eliminando espías cubanos, incluyendo uno infiltrado en la Agencia de Inteligencia de Defensa, Simons aclara que los intensos lazos actuales entre Rusia y Cuba no implican un renacimiento de la Guerra Fría. Aún así, dice, muchas de las tácticas que hemos visto antes volverán. Específicamente, Cuba aún posee una de las mejores operaciones de espionaje existentes. Simons explicó que eso es invaluable para Rusia. Pregunten a los cubanos, ¿qué hace la Comunidad de Operaciones Especiales de Estados Unidos aquí? Simons afirma que Cuba tiene las respuestas. Eso es una mala noticia para los Estados Unidos. No solo la consolidación de lazos entre Rusia y Cuba podría incrementar el flujo de información hacia Moscú, sino que también significaría que Rusia tendría una base cerca del continente americano. Eso no sugiere que Rusia lanzaría un ataque desde Cuba. Sería absurdo hacerlo a menos que ese ataque preceda una guerra masiva. Pero simplemente tener una relación tan fuerte que Cuba y Rusia puedan cooperar en ejercicios militares y operaciones de entrenamiento envía un mensaje a los Estados Unidos. También tenemos aliados, uno de ellos está casi en tu patio trasero. Luego está Venezuela. Los lazos de Rusia con Venezuela no son tan profundos como sus lazos con Cuba, pero no hay duda de que la relación entre los dos ha estado fortaleciéndose en los últimos años, por una razón principal, el petróleo. Eso es según un informe de octubre de 2023 que cubre la expectativa de Rusia de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitaría Moscú pronto. El Kremlin indicó que, a pesar de no haberse concretado, la visita sigue en proceso desde abril de 2024. Pero es la razón detrás de tal visita la que potencialmente muestra por qué los buques de guerra de Rusia harán una parada en Venezuela. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, y Rusia es el segundo exportador de petróleo más grande. Asegurar una relación sería una gran pluma en el sombrero colectivo ruso, como explicó el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak. Novak describe a Venezuela como un socio clave de Rusia en la región de América Latina, mientras señala que los esfuerzos de su país para profundizar los lazos son especialmente importantes en el contexto de los intentos de los países occidentales de usar la demanda de recursos energéticos como un instrumento de presión política. Posiblemente se refiera a las severas sanciones comerciales sobre el petróleo a Rusia debido a la guerra en Ucrania. Los comentarios de Novak también sugieren que Rusia quiere influir en lo que sucede con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Acercarse a Venezuela podría permitir que eso suceda. Quizás por eso Rusia también está apoyando la alianza económica de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El grupo de 10, incluyendo a Rusia, implica a países no occidentales colaborando en política económica. Su objetivo general es establecer vínculos económicos más fuertes entre sus miembros, siendo un objetivo secundario reducir la influencia occidental en la geopolítica global y los asuntos económicos. Por eso Rusia quiere incorporar a Venezuela al grupo. Le permitiría influir directamente en los países sudamericanos. También vale la pena mencionar que Venezuela básicamente apoya a Rusia en la guerra de Ucrania, eso según Venezuela Análisis, que publicó un informe en febrero de 2024, discutiendo una reunión entre el presidente Maduro y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. La reunión, que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores de Maduro, vio al presidente venezolano afirmar que su país apoya a Rusia en su lucha contra los nazis. Eso hace eco a las afirmaciones de Putin de que su invasión a Ucrania está en parte justificada por lo que él cree que es una fuerte presencia nazi en el país. Lavrov indicó que Rusia conoce el interés de Venezuela por unirse a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que como presidente de la asociación este año apoyará este proceso. Ambas partes se benefician de esta relación fortalecida. Para Venezuela, los lazos con Rusia son una oportunidad para unirse a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y una posible vía para distribuir sus reservas de petróleo mundialmente. Rusia puede influir en el uso de las reservas de petróleo y fortalecer sus lazos con otro país cercano a los Estados Unidos, como hizo con Cuba. Si Estados Unidos no es cauteloso, la labor de Rusia en América Latina podría llevar a estar rodeado por países dispuestos a colaborar con Rusia para debilitar su posición geopolítica.
Posiblemente esa sea la amenaza real de los juegos de guerra rusos para Estados Unidos. Es improbable que los barcos causen problemas. Son demasiado pocos en número y demasiado débiles para representar una amenaza para la Marina de Estados Unidos. Pero las implicaciones de su ataque en Cuba y Venezuela son más preocupantes, pues sugieren que Rusia busca incrementar su influencia en las Américas. Es una estrategia común para Estados Unidos. Posee 750 bases militares en 80 países todas, para fortalecer relaciones y dar a Estados Unidos ojos y oídos en ubicaciones inaccesibles. Los juegos de guerra veraniegos de Rusia pueden mostrar su potencia, pero también sugieren que Moscú podría estar explorando la construcción de relaciones similares con naciones que aún no están bajo control americano. Eso nos deja con algunas preguntas más. ¿Qué piensas sobre los ejercicios de juegos de guerra de verano de Rusia? ¿Estados Unidos no debería verlos como una amenaza? ¿O sus afirmaciones de no estar inquietos ocultan la verdad de que estarán monitoreando los juegos y los eventos posteriores? Dinos lo que piensas en los comentarios. ¿Podría la alianza China, Rusia, Corea del Norte e Irán destruir la Organización del Tratado del Atlántico Norte?